Hoy en día en el planeta se conocen más de 2 millones de especies distintas que difieren en forma, tamaño y estilo de vida. Esa apabullante variabilidad fue considerada durante la mayor parte de la historia como obra divina. Cada especie había sido creada siguiendo un patrón concreto. Cada individuo era una copia del arquetipo diseñado por Dios. Las pequeñas variaciones entre individuos de una misma especie no eran más que ruido, defectos en la ejecución de un plan divino en el imperfecto mundo terrenal. Tuvo que estar bien avanzado el siglo XIX para que se diera la vuelta a esta concepción y que Darwin demostrara que la variabilidad entre individuos es la clave y los arquetipos y patrones son nociones efímeras. Las sospechas de que las especies animales y vegetales no eran estáticas, sino que podían extinguirse y aparecer nuevas formas, venían ya de años atrás. Lo que Darwin consiguió fue unir los elementos sueltos que juntos llevaban a la indudable existencia de la evolución de las especies por selección natural. Uno de estos elementos, el tiempo. Según la Biblia, la vida tenía unas decenas de miles de años, insuficiente para que se originaran especies a partir de cambios sobre formas ya existentes. Pero los geólogos de la época tenían cada vez más indicios de que los fenómenos que transformaban la Tierra lo hacían a base de millones de años, y Darwin se apoderó de esas conclusiones para aplicarlas al mundo vivo. Otro elemento de la cadena que llevó a la teoría de Darwin es la superpoblación. Lo descubrió en un ensayo de Malthus, economista y demógrafo del siglo anterior. Afirmaba que los recursos naturales no crecen al mismo ritmo que la población humana, y por lo tanto no son suficientes para mantenerla. A Darwin no le fue difícil extrapolar dicha teoría a las poblaciones del resto de seres vivos. Tenía que haber, por lo tanto, un filtro, una selección que dejara solo a los más adaptados a su entorno, puesto que los recursos no daban para todos. Ese filtro era la selección natural, que tenía que actuar sobre un fondo, sobre una amplia variedad de gamas de formas heredables, donde solo las más aptas al entorno sobrevivían y llegaban a reproducirse. Darwin tardó más de 20 años en ensamblar los 3 elementos necesarios para demostrar su teoría de manera expresable: tiempo, superpoblación y variabilidad. El último punto fue esencial, pero también el más frágil y difícil de demostrar. De hecho, murió sin saber cómo surgía y se mantenía la variabilidad de formas entre individuos de una misma especie. En esa misma época, un monje checo cultivaba guisantes e iniciaba lo que se conocería como genética. Pero pasarían cerca de 50 años antes de que se recuperaran sus resultados y de que se aclarara la última duda de Darwin. Antiguamente todo era muy sencillo. Hacer el inventario de los seres vivos se reducía a enumerar todas las especies presentes desde el momento de la creación. Pero llegó Darwin y con él el conocimiento de que todos los seres vivos descienden de un antepasado común. Entonces, la sistemática, la ciencia que identifica y ordena la variedad de los seres vivos, cambió de objetivo. Había que reproducir el árbol genealógico. Y aquí empezaron las dificultades. El primer intento pretendía encajar los organismos encontrados en especies concretas, todo bien ordenado en el cajón correspondiente. Y después establecer las relaciones de antepasado y descendiente. Así se podían narrar cuentos muy bellos sobre la historia de la evolución. Por ejemplo, que los peces desarrollaron patas para conquistar la tierra, o que los simios desarrollaron un cerebro mayor para convertirse en humanos. Pero poco a poco se ha hecho evidente que las especies son entidades fluidas que cambian con el tiempo y que intentar encajar los organismos, vivos o fósiles, en un patrón cerrado no refleja la realidad biológica. Nuestro concepto de especie descansa más sobre una necesidad académica que sobre lo que ocurre en la naturaleza. Esto ha provocado que hasta ahora la base de la ordenación haya sido lo estático y el cambio considerado como anecdótico. Pero actualmente se empiezan a invertir los papeles.
Tampoco es válido extraer una serie de fósiles, disponerlos en orden cronológico y presentarlo como un linaje de antepasados y descendientes, porque nunca podremos saber con seguridad si estas relaciones son verdaderas. No podemos asegurar que Archaeopteryx es el antepasado de todas las aves. No podemos hablar de eslabones perdidos. Lo único que podemos hacer es, mediante hipótesis refutables, establecer parentescos, comparar y buscar qué grupos están más próximos entre ellos y más alejados de otros. Los problemas de la paleontología y de la sistemática se deben a que tratan con algo tan inmenso como el tiempo geológico. Hablamos de miles de millones de años, unos intervalos tan enormes que convierten los acontecimientos en suspiros, en algo tan desconectado como las estrellas en un espacio que no se mide por kilómetros, sino por años luz. Un fósil es un punto luminoso en un universo negro. Es como un signo de exclamación, pero no es una palabra, ni una frase, mucho menos una historia completa. Por eso, no podemos conectar un fósil con otro para contar un cuento.